Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles una vez más y darles la bienvenida a nuestro servicio de adoración. Vamos a iniciar leyendo el libro de Salmos, capítulo 115, versos del 1 al 3. Salmos 115, versos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Queridos hermanos, acompáñenme con unas palabras de oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, porque nos tienes una vez más, Señor, reunidos como un solo cuerpo, Señor, ante tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos día a día, Señor, porque cada día podemos sentir tu obrar, Señor, tan maravilloso, que en verdad nos sorprende cada día más, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nuestras vidas. En medio de cada circunstancia, Señor, podemos sentir que tú estás allí con nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque sé que te estás glorificando en sus vidas, Señor, en sus testimonios, en cada cosa que haces por ellos, Señor. Y te pido que este día, Señor, todos juntos podamos alabarte, podamos agradecerte, Señor, y también, Señor, podamos disponer nuestros corazones para poder aprender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y dedicamos este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, cantemos a nuestro Dios. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor,
resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia
sangre. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Amada Iglesia, ahora tendremos el tiempo de gratitud a nuestro buen Dios por su fidelidad. Como dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, Primera de Crónicas 29, 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Acompáñenme en unas palabras de oración. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque todo es tuyo, Señor, todo te pertenece a ti. Gracias, Padre, por sostenernos a cada familia durante este tiempo complicado y como lo has hecho, Señor, hasta el día de hoy, hemos podido ver tu mano, Señor, tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por cubrir nuestras necesidades, Señor, por estar al pendiente, Señor, de cada uno de nosotros. Por eso de lo recibido de tus manos, Señor, te damos de forma voluntaria, Señor, de forma espontánea, con libertad, Señor, en gratitud a quien eres tú, Padre. Recíbelo, Señor. También te rogamos, Padre, que le des sabiduría a los hermanos del Consejo Administrativo para que lo puedan distribuir, Señor, de manera sabia conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu bondad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, continuemos con nuestro culto. Bendiciones.
Hermanos, buenos días, bienvenidos a este servicio. Para este tiempo de oración voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y podamos revisar juntos del verso 15 al verso 18. Hechos, capítulo 11, versículos del 15 al 18. Dice lo siguiente: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Te invito a que puedas inclinar tu rostro y orar conmigo. Señor y Padre Santo, en esta hora reconocemos tu grandeza y tu misericordia. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios soberano y que tienes el control de todas las cosas. Padre amado, en este tiempo queremos orar para poder agradecerte por el plan maravilloso que tú tenías para que nosotros, que éramos gentiles, extranjeros, también pudiésemos formar parte de tu iglesia, de tu pueblo. Fuimos adoptados, Señor, por ti. Y tuviste misericordia de nosotros. Como dice tu palabra, Señor, nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Señor, te agradecemos por el sacrificio de Jesús, por el derramamiento de su sangre, por la obra redentora en la cruz, por haber exaltado a tu Hijo Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos, quien nos da esperanza, una esperanza viva, y que un día estaremos juntamente contigo, adorándote por la eternidad, sirviéndote por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos a tu luz admirable, por darnos la dicha, Señor, de poder ser tus hijos. Y queremos hacer todas las cosas para tu gloria. Señor, permite que nunca nos avergoncemos del Evangelio, sino que por el contrario, podamos predicar tu palabra con denuedo, con valentía, para que más personas conozcan de este Dios maravilloso que eres tú. Tú eres el Dios el cual nosotros adoramos. A ti sea toda la gloria. Bendito sea. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuemos con el servicio. Queridos hermanos, continuando con el servicio, me gustaría compartir con ustedes el libro de Salmos 119 del 33 al 35. Salmos 119 del 33 al 35. La palabra del Señor dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Queridos hermanos, vamos a pasar al tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios, pero antes, acompáñenme a cantar para nuestro Dios. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente.
Hermano, buenos días. Nuevamente nos encontramos en este espacio para poder meditar en la palabra de Dios. Y el día de hoy, en esta meditación que he titulado El informe de Pedro, el Espíritu de Dios y los gentiles, basado en el pasaje de Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Permíteme hacer una breve introducción. La semana pasada, previo a las elecciones presidenciales, estuvimos viendo la visita de Pedro a un centurión romano llamado Cornelio. Este hombre, Cornelio, recibió visión por parte de Dios acerca de un hombre que debía hacer venir para que le hable a él y a los que estaban en su casa. De igual manera, Pedro también recibe una visión e instrucciones. Y una vez Pedro, habiendo llegado a casa de Cornelio, le cuenta la visión que había tenido y por qué él lo había hecho venir a su casa. Pedro empieza a predicarles acerca de Cristo y en medio de la predicación, dice el texto en el verso 44 del capítulo 10, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro, al entender que Dios no hace acepción de personas y entendiendo completamente la visión que recibió por parte de Dios, él no encuentra ningún motivo para que ellos no fueran bautizados. De manera que el día de hoy vamos a revisar lo que sucedió después de aquel acontecimiento. Solo que la diferencia aquí radica en que en el capítulo 10 Pedro va a encontrarse con un gentil, mientras que en el pasaje que vamos a ver el día de hoy Pedro va a encontrarse con sus hermanos judíos
o lo cual lo llama el texto bíblico también los santos de la circuncisión. Para este tiempo, permíteme que podamos orar y podamos pedir la dirección de nuestro buen Dios. Oramos. Señor bendito, instrúyenos en este tiempo por medio de tu palabra en esta mañana. Que sea tu Espíritu guiándonos y hablando directamente a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18, y dentro de estos versos vamos a responder algunas preguntas. En primer lugar, lo que vamos a encontrar en el verso 1, que esto es el ambiente inicial en el cual se desarrolla el texto que vamos a encontrar que vamos a meditar en esta mañana. Y la pregunta que vamos a responder es la pregunta ¿qué? Dice el texto bíblico, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esta pregunta en el ambiente inicial que se ve en este verso 1 no es un qué cualquiera, sino más bien un qué con una intensidad, como quien diría, ¿qué es lo que están escuchando nuestros oídos? Y es que lo que debería haber causado la mayor de las alegrías entre los creyentes de la circuncisión vino a ser un motivo de disputa y de envidia. Aquí vemos el inicio de cómo es el prejuicio de un grupo y de cómo ese prejuicio nubla y oscurece la obra divina al ponerse en contra de las bendiciones de las obras de Dios en otros lugares, por otros medios y en otras personas. Una pregunta. ¿Qué noticias llegan más rápido? ¿Las buenas noticias o las malas noticias? Creo que tú y yo sabemos que las malas noticias son las que llegan muy rápido, son las que llegan más rápido. Lo mismo había sucedido aquí. Estas palabras que llegaron a los creyentes que estaban en Judea, llegaron como noticias que causaron disputas. En pocas palabras, eran malas noticias para ellos. La semana pasada, puse un ejemplo al respecto. Cuando tú te enteras que una persona de la cual tú conoces su pasado y la mala fama que tenía, y de pronto te enteras que ahora es tu hermano en Cristo, estas palabras muchas veces no llegan como buenas noticias, sino que resultan en crítica, como la pregunta con la que iniciamos este ambiente inicial en este primer punto. ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy escuchando de esta persona que ahora es creyente? Tú probablemente vas a decir, eso es imposible. Si esta persona era así, si esa persona era asá, yo conozco sus andanzas. Te das cuenta que lo que debería haberte alegrado, en primer lugar, te movió a la crítica, a la desconfianza e incluso a la incredulidad de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, aun cuando su pasado sea muy cuestionable. Incluso de nuestro Señor Jesucristo también dijeron algo parecido. ¿Te acuerdas cuando Felipe le dice a Natanael que había encontrado el Mesías? ¿Cuál fue la respuesta de Natanael? Tú revisas Juan capítulo 1, verso 46, y Natanael va a decir lo siguiente: ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Te das cuenta? Las palabras de crítica y hasta de desprecio de esa buena noticia que estaba compartiendo Felipe con él. Se supone que encontrar al Mesías debía ser una buena noticia, pero lo primero que fue una crítica. Esas noticias deben llegar a nuestros oídos como buenas noticias, como buenas nuevas, de saber que él antes, o de que esa persona era antes de una manera, pero ahora el Señor está transformando su vida. Si por último no lo logramos entender en este primer punto, quiero que puedas hacerte tal vez la siguiente pregunta. Cuando Cristo vino a tu vida, cuando Cristo vino a mi vida, ¿cuál fue la reacción de aquellos que me conocían? ¿Cuál fue la reacción de aquellos que te conocían? ¿Ellos recibieron la noticia con sorpresa extrañada o con una sonrisa y con alegría?
Es algo que nosotros deberíamos evaluar también en nuestra propia vida. Cuando la gente se enteró de que ahora ya no somos los de antes, sino que ahora somos creyentes, ¿cómo tomaron esas noticias? ¿Fueron noticias buenas para ellos? ¿O fueron noticias que simplemente trajeron una serie de críticas, malas lenguas y comenzar a tal vez incluso a discutir de que si tu conversión había sido verdadera? Aquí un punto para que puedas reflexionar. Tú como creyente, alégrate cuando escuches eso de alguien, cuando alguien que tú conocías que era tremendo, pero que ahora es tu hermano en Cristo, alégrate. Alégrate en el Señor, confía en lo que Dios puede hacer y no en lo que tú crees que ese hombre o mujer puedan merecer. En este primer punto vemos que estos discípulos y hermanos de Pedro estaban escuchando y como malas noticias que él había predicado la palabra a los gentiles. Y es aquí donde se da un conflicto. Hay un conflicto. En la primera parte hemos respondido ese qué. ¿Qué es lo que estaban escuchando estos hombres? Y ahora en este conflicto viene el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo, Pedro? Mira lo que dice el capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Yo cuando leo estos versículos me recuerda lo que leímos la semana pasada cuando llegan a casa de Simón el curtidor, ¿recuerdas? Los enviados por Cornelio a buscar a Pedro y este le pregunta, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me están buscando ustedes? Y no solamente allí, sino que cuando ya llega a casa de Cornelio, él le dice a Cornelio, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me has hecho venir aquí? Como si fuera una expresión una expresión poco sociable. Sin embargo, ¿quién diría que esa pregunta o esas expresiones poco sociables también se las iban a hacer a propio Pedro, pero esta vez por boca de sus propios hermanos? Todos los que estaban allí, a excepción de aquellos que acompañaron a Pedro a visitar a Cornelio y presenciaron todo lo que Dios había hecho, hubiesen podido pensar que el ministerio apostólico de Pedro se había manchado por el simple hecho de haber entrado y comido en casa de un gentil. Y es que algunos creen o se creen poseedores exclusivos de la salvación. Como cuando Jesús, recuerda, cuando Jesús estaba con sus discípulos en Capernaum y Juan, el discípulo amado, le dice lo siguiente, revisa Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Juan, el discípulo amado, le dice lo siguiente, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan y los demás discípulos pensaban que el simple hecho de que una persona estuviese liberando de demonios a otras en el nombre de Jesús, por el simple hecho de no seguirlo, de no caminar con él, no podía ser un seguidor de Jesús. Y Jesús le dice, no se lo impidas. No, ustedes no son exclusividad. Otras personas también son mis seguidores. Y el Señor le dice, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Solamente alguien que tiene a Cristo en su corazón y que demuestra ser un seguidor de Cristo puede hacer las obras de Dios. Lo demás no vale la pena.
el Señor Jesús le dice, no se lo prohibáis. Pero Juan pensó que ellos, por ser los 12, tenían la exclusividad de Jesús. Y es que muchas veces podemos esperar críticas de aquellos que abiertamente se consideran opositores nuestros. Sin embargo, debemos también esperar ser criticados por aquellos que son nuestros compañeros, amigos o incluso hermanos. El texto nos dice que hubo disputas a causa de lo que Pedro había hecho. Es decir, estaban debatiendo acaloradamente. Aquí la expresión disputaban en el griego alude la imagen de cuando uno raspa una piedra. Lo difícil de raspar una piedra es que debe hacerse con algo igual o más fuerte que ella. Y eso te da una idea de cuán acalorada fue esa disputa que ellos tenían. Y esto nos muestra ese grado de discusión que estaban teniendo en aquel lugar entre Pedro y sus hermanos en Cristo. Yo te hago una pregunta, ¿alguna vez te has encontrado en una disputa como esta? Abriendo tal vez un poquito el corazón, en nuestra denominación, las asambleas informativas o de elección de pastores son medianamente sobrias. Sin embargo, en otras denominaciones, las asambleas son un campo de batalla, donde literalmente pareciera que hay bandos a favor o en contra del asunto que se ha propuesto. Literalmente son campos de batalla. Volviendo al texto bíblico, hasta este punto Pedro aún no había argumentado absolutamente nada. Pero para poder cerrar este punto, permíteme dar la siguiente reflexión. Dios permite que ciertas situaciones sucedan para que la gloria sea de Él y no del hombre. Dios fue quien dio la visión a Cornelio. Dios fue quien dio la visión a Pedro y le dio instrucciones también a Pedro. Dios fue quien puso palabras en la boca de Pedro y fue Dios quien entró en la vida de todos aquellos en la casa de Cornelio e hizo descender sobre ellos su Espíritu Santo. En pocas palabras, nosotros no podemos cuestionar lo que Dios hace soberanamente. Mientras que estos hombres le preguntaban, Pedro, ¿por qué has hecho esto? El Señor no tiene por qué dar explicaciones de lo que había hecho. Sin embargo, Pedro necesitaba argumentar el por qué lo había hecho. Y él comienza a dar su informe, y aquí es donde es la parte más el clímax del asunto, y es donde vamos a responder el cómo. ¿Cuál fue? ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo fue todo el asunto que se desarrolló allí? Y para esto vamos a dar lectura del verso 4 al verso 15. Dice así esta porción de la palabra. Verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dentro de esta discusión acalorada entre los santos de la circuncisión, Pedro toma la palabra y cuenta de manera ordenada lo que había sucedido. Y aquí podemos ver una actitud de humildad por parte de Pedro al contar detalladamente lo acontecido, ya que él de alguna manera debía justificar el accionar que había tenido y así de alguna manera también satisfacer a sus hermanos que estaban escuchando. Y permíteme dar 10 acotaciones en este punto. En primer lugar, vemos que Pedro confía en lo que está a punto de contarle a sus hermanos. ¿Por qué? Porque esto no era obra suya, sino que el único que podía haber hecho estas cosas era solamente Dios. En primer lugar, esto no era obra de Pedro, esto era obra de Dios. En segundo lugar, Pedro confía en lo que van a escuchar estos hermanos suyos. Eso debía ser base suficiente para que él no sea juzgado mal. Recuerda que para un judío el entrar a casa de un gentil era abominación. Entonces él está confiando en que lo que él va a contarles iba a ser esa base suficiente para que él no sea juzgado de esa manera. Tercer lugar, él les cuenta la visión de una manera tan vívida que era como si estuviera pasando en ese mismo momento. Tú vas a revisar el texto más adelante y dice que ellos al oír estas cosas callaron. Pedro en su manera de expresar, de comunicar esta visión, lo hizo con tanta realidad que era como si ellos mismos estuviesen en medio de esa visión. En cuarto lugar, vemos que hay una repetición de la voz celestial de que comiera y también la negativa de Pedro. Y esto reafirmaba en él la postura celosa de la ley, tal como lo hubieran hecho sus hermanos, sus oyentes. Pero también la repetición por parte de Dios indica que al ser una orden divina, no hay nada que Pedro hubiese podido hacer para ir en contra de Dios y por lo tanto ellos tampoco no hubiesen podido reprocharle nada por haberlo hecho. En pocas palabras, Dios ordena, tú haces. Y contra esa orden no podemos hacer nada más que obedecer a Dios. En quinto lugar, la llegada de los enviados por Cornelio y la voz que le dijo que él debía ir con ellos era la reafirmación, la reconfirmación que lo que había visto no formaba parte de su imaginación, sino que todo formaba parte del plan de Dios. Tal vez ellos pudiesen haber argumentado, pero Pedro, tú estabas con hambre, había mucho sol y probablemente tuviste una alucinación. No. Porque si hubiese sido una alucinación, estos hombres enviados a mi casa o a la casa de Simón el Curtidor desde Cesarea, no hubiese sucedido. Y todo eso fue una reconfirmación de que todo esto formaba parte del plan de Dios. En sexto lugar, Pedro también explicó que no solamente él tuvo una visión, sino que Cornelio también, ese gentil romano, también tuvo una visión y que por ese motivo el Cornelio había mandado por Pedro. Ahí tal vez hubiese podido decir, ok, lo tuyo no fue una visión, pero como un gentil pudo haber tenido una visión por parte de Dios y él solamente se comunica con nosotros los que hemos sido discípulos de Cristo. Y ahí es donde viene el séptimo lugar. Cornelio, que había tenido también esta visión y que había mandado por Pedro, Cornelio estaba esperando el mensaje que Pedro tenía para él.
y para toda su casa, ya que este mensaje era mensaje para salvación. Mira lo que dice el verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te das cuenta? Cornelio estaba esperando ese mensaje de Pedro que iba a venir para que él pudiera ser salvo y toda su casa también. ¡Qué maravilloso! En 8º lugar, Pedro inicia su predicación de Cristo a este gentil y a todos los parientes que había invitado a su casa sin sospechar que lo que iba a suceder era algo que él mismo y los suyos habían vivido en Pentecostés. Pedro, ok, Señor, tú quieres que yo predique, le voy a predicar. Pensó Pedro probablemente que hasta ahí iba a llegar el trabajo que él iba a hacer, pero no imaginó lo que vendría después. No pudo adelantarse a los planes de Dios, porque los planes de Dios son únicos. En 9º lugar, la experiencia del Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su casa, tal cual a ellos les había sucedido en Pentecostés. ¿Y a esto qué cosa, a eso qué se refiere? Las lenguas de fuego y hablar también en lenguas, evidenciaba que Dios hizo la obra salvadora en ellos. Es claro cuando Pedro va a decir, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Tú revisas Hechos capítulo 2 y te vas a dar con la sorpresa de ese viento recio, de esas lenguas de fuego y que comenzaron a hablar en lenguas. En 10º lugar y última, la comprensión completa de la visión que tuvo Pedro y la experiencia de él en Pentecostés lo dejaba sin argumento para entender que Dios no hace acepción de personas. Mira, todo esto se desarrolla en este punto culminante de su informe que él está dando a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y es aquí donde hay si al inicio ellos estaban cuestionando de por qué Pedro, por qué hiciste esto, ahora ellos están entendiendo algo más. Al escuchar estas palabras, Pedro va a recordar algunas palabras también de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde vamos a responder la pregunta, ¿cuándo? Y eso habla acerca de un recuerdo que tiene Pedro acerca de las palabras de Jesús. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Vimos al inicio de esta meditación que aquellos que disputaban se habían enterado que Pedro había entrado y comido en casa de un gentil, y no cualquier gentil, sino a la casa de un centurión romano. Hasta ese momento, aquellos que habían sido bautizados, cuando tú revisas de hecho desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 9, vas a ver que aquellos que habían sido bautizados eran en su mayoría judíos, es decir, que vivían en Israel. Pero también habían judíos helénicos, o que como se denominan ahí, griegos. ¿Qué cosa eran ellos? Eran judíos que nacieron y vivían fuera de Israel. Habían sido bautizados y predicados también a samaritanos, quien eran de alguna manera rivales, pero ambos tenían algo en común. ¿Qué cosa era eso? La ley mosaica. Y también vemos que dentro de este grupo que había sido bautizados eran los prosélitos, como el etíope, que era un prosélito. Es decir, eran extranjeros que habían abrazado la fe judía. Todos estos grupos, todas estas personas tenían en común, ¿qué cosa? La ley de Moisés. Sin embargo,
los gentiles no tenían nada en común con ellos. Los gentiles adoraban a diferentes dioses, hasta su alimentación era contraria a la ley. Por eso es importante notar las palabras de Pedro cuando él está diciendo: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Esta era una nueva etapa en el avance del Evangelio de Cristo y debía ser impactante para los discípulos de la iglesia primitiva. Por eso Pedro va a decir: como sobre nosotros al principio, como para que no haya excusa alguna. Pedro trae a la memoria las palabras de Jesús y es ahí donde nos encontramos con esa pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo fue que Jesús dijo estas palabras? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 5. ¿Cuándo fue que Jesús pronunció estas palabras? Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Jesús lo dijo momentos antes de su ascensión a los cielos, es decir, en sus últimos momentos en la tierra, donde es sabido que en esos momentos uno procura decir las cosas más importantes. Y es aquí donde vemos que un verdadero seguidor de Cristo da evidencia de eso. ¿De qué forma? Bautizándose. Por eso Pedro va a decir lo siguiente: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo? Porque él había mencionado estas palabras: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién era yo? Si a ellos se les ha concedido ese don, que a nosotros también, por haber creído en Jesucristo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy Pedro? ¿Quién es Pedro para poder estorbar a Dios? ¿Cuál es la evidencia de que estos eran discípulos o de que debían ser discípulos de Jesús? Pues tenían que bautizarse. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4, va a decir lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pedro coloca dentro de su informe que al ver las evidencias indubitables del Espíritu Santo en estos gentiles, la enorme gracia de Dios lo hizo ver a él insignificante. Ya que él cierra este informe, esta declaración que está dando frente a sus hermanos con esta pregunta retórica, esta pregunta que no necesita respuesta, que es obvia. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y es que la grandeza de su gracia y magnificencia de Dios son tan abrumadoras que no hay nada que puedan detenerlas. Son como una pequeña piedra en el camino de una avalancha que arrasa con todo lo que está a su paso. Y eso me hace recordar cómo lo sintió Job luego de escuchar todas las preguntas y cuestionamientos por parte de Dios. ¿Cuál fue la respuesta que dio Job a Dios después de escuchar todos los cuestionamientos por parte de Dios? Revisa conmigo Job, capítulo 42, versículos 2 al 6. Mira la respuesta de Job y cómo él siente esa insignificancia suya por parte de todo lo que Dios había dicho. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Pedro, al igual que Job, sintió el peso de su insignificancia. ¿Te das cuenta? Mira nuevamente la pregunta que hace Pedro, esa pregunta retórica. ¿Quién era yo? ¿Quién era Pedro en ese momento para que pudiese estorbar a Dios? ¿Te das cuenta? Pedro está notando su pequeñez. No hay manera de que uno como ser humano pudiese interferir en los planes de Dios. No hay forma. Para cerrar este cuarto punto, déjame decirte lo siguiente. No se puede dejar fuera de la iglesia a aquellos que Dios mismo ha llamado a tener comunión consigo mismo. No se puede. Si el Señor te ama, no hay manera que nosotros podamos cerrar puertas. Él es soberano. Él tiene toda la autoridad. Llama a quien quiere. Y tú y yo no debemos cerrar puertas a estos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, que han sido llamados a pertenecer a su iglesia. Nosotros debemos sentirnos como Pedro. Debemos reconocer nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, porque es Dios quien va a demostrar su grandeza en su gracia, en su magnificencia, en su misericordia. Y nosotros no vamos a poder estorbar su obra. Quinto punto. Al inicio vimos que estos hombres habían escuchado, ¿qué es lo que están escuchando mis oídos? ¿Qué es lo que ha sido predicado a estos gentiles? Aquí en el ambiente final de esta meditación, vamos a resolver la pregunta, ¿quiénes? Hechos capítulo 11, verso 18 va a decir lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando la obra de Dios es evidente, escúchame bien esto, cuando la obra de Dios es evidente, deja a todos sin argumento alguno. Al inicio de esta meditación, vimos que estos creyentes y discípulos de Cristo escucharon lo que había sucedido y no lo podían creer, y le increparon a Pedro y discutían entre ellos por lo que había acontecido. Pero luego de escuchar las palabras de Pedro, ¿qué cosa dice? Callaron, se quedaron sin argumento, no hubo más cuestionamiento, no hubo lugar a objeciones, sino que al igual que Pedro, vieron su insignificancia al lado de la grandeza, de la gracia de Dios, guardaron silencio y solamente abrieron su boca ¿para qué? Para glorificarlo, para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar su nombre, reconociendo la soberanía. Por fin ellos entendieron que el arrepentimiento y el perdón de pecados no era una exclusividad para Israel y los judíos. Lucas, el autor de Hechos, en su evangelio, en el capítulo 2, versículos 29 al 32, él escribe lo siguiente cuando Jesús es presentado en el templo y este hombre, Simeón, lo toma en sus brazos y dice lo siguiente. Lucas 2, versos 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Verso 32. ¿Quién era Jesús? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cristo, para poder cerrar este quinto punto, Cristo no quería ser exclusividad de los judíos. Él debía llegar a los corazones de todo el mundo. Él es la luz para revelación a los gentiles, es decir, Él resplandeció en tu vida, en mi vida, y se reveló a sí mismo. Ahora tus ojos han sido abiertos, mis ojos ahora podemos ver la luz.
Ya no estamos en tinieblas ni oscuridad. Ahora, aunque podemos vivir en un mundo caído, nosotros no pertenecemos a este mundo de tinieblas, sino que estamos llamados a su luz admirable. La pregunta entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden acceder a la salvación? Todos. Juan capítulo 6, verso 36 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, va a decir lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que creas. Que creas, únicamente que creas. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, si tú y yo no predicamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer que nuevas personas crean en Jesús? Va a decir este texto muy conocido, Juan capítulo 3, verso 16. ¿Tú lo conoces? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie perezca. Él está esperando con los brazos abiertos. Solo quiere que creas en Él. Para poder cerrar esta meditación, permíteme dar 3 conclusiones rápidas. En primer lugar, Dios es quien determina las acciones que debemos tomar para su gloria, pero debemos tener la humildad necesaria para aceptar las críticas, ya que será el mismo Dios quien se encargará de dar luz y confirmación de nuestras acciones. El Señor tiene el control de todo. Él es soberano. Él es el que determina su voluntad. Y todo esto lo hace para su gloria. En segundo lugar, confiemos, hermanos, en la dirección de Dios. Busquemos su guía en su palabra. Busquemos a Dios en oración. Humillemos nuestra vida a su soberanía y reconozcamos en todo momento su grandeza. Él tiene la dirección, Él es soberano sobre todas las cosas, pero nosotros debemos buscar de nuestro Dios, buscar de su guía. Y ahí tienes su palabra, tienes la oración para poder comunicarte con Él, tienes los cánticos de alabanza a su nombre, tienes los tiempos de ayuno para poder buscar a Dios con intensidad. En los momentos que te encuentras solo, el silencio. El silencio también ayuda a que podamos pensar en los planes de Dios, para comunicarnos con Él. Busca de tu Dios, confía en su dirección. Y en tercer lugar, no niegues el Evangelio a nadie. Cristo no es exclusividad de algunos. Él quiere entrar en el corazón de todos, así como entró en tu corazón. Acuérdate, ¿quién eras tú antes de Cristo? Y cómo Cristo un día entró a tu corazón. Esas son buenas noticias que deben ser recibidas por todos. No se la niegues a nadie. No niegues a nadie el Evangelio. Te invito a que inclines tu rostro y que podamos orar juntos. Padre Santo, gracias por tu palabra y por darnos de tu salvación. Nos adoptaste, Señor, como hijos tuyos y queremos vivir para darte gloria a ti. Guarda, Señor, a tu iglesia, te alabamos y confiamos en tu voluntad y en tu soberanía. Bendito seas, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, aún no termina el servicio, así que te invito a que puedas disfrutar de esta última parte. Bendiciones.
Queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de este servicio y me gustaría despedirme de ustedes leyendo el libro de Salmos 118, verso 1. Salmos 118, verso 1. La palabra del Señor dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Queridos hermanos, recordemos que la misericordia de Dios está con nosotros en todo tiempo. Estamos despedidos, hermanos. Recuerden estar al pendiente de las reuniones de la iglesia y nos despedimos alabando a nuestro Dios. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación.